Hola, buenas tardes. Bueno, con esta presentación lo que vamos a comenzar a ver son funciones de dos o más variables. Hasta ahora, lo que habíamos visto nosotros eran funciones en una sola variable, en donde decíamos que una función real de una variable real y igual a f de x es una regla, ley o correspondencia que asigna a cada elemento x de un subconjunto de los números reales llamado dominio 1 y solo un número real y. Esto, si se acuerdan, era la definición de función en una sola variable. Ahora bien, muchas situaciones, funciones del mundo real, sin embargo, dependen de dos o más variables. Por ejemplo, el área de un rectángulo depende de su base y de su altura. Recuerden que el área de un rectángulo se calculaba como el producto de la base por la altura. Si nosotros expresamos esa fórmula con un formato de función, diremos que A es una función de x e y según esta regla. De igual manera, el volumen de un cilindro circular recto depende del radio de su base y de su altura. Si ustedes se acuerdan, el volumen de un cilindro era superficie de la base, pi por radio al cuadrado, y por la altura. De vuelta, si nosotros esta fórmula la ponemos en un formato de función, diremos que el volumen depende del radio de la base y de la altura del cilindro según esta fórmula o correspondencia. Así también podemos dar otro ejemplo que es relacionado con la ley de los gases ideales. Si ustedes recuerdan, el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a su temperatura e inversamente proporcional a su presión, donde K es una constante N por R, donde N es el número de moles del gas y R es la constante universal de los gases. Si nosotros esto lo expresamos en función de dos variables, podríamos decir que el volumen depende de la temperatura y de la presión del gas. Todos estos ejemplos corresponden a funciones de dos variables reales, x e y. Entonces, podemos decir una definición de la siguiente manera. Una función de dos variables real es una regla que a cada par ordenado de números reales x, y, perteneciente a un subconjunto del plano R2, le hace corresponder uno y solo un valor real z, denotado como f de x, y. Si ustedes se fijan, es una definición muy similar a la definición de función en una sola variable. Así, z igual a f de x, y indica el valor de la imagen de f. X e y son las variables independientes y z la variable dependiente. Así, una función de dos variables reales es un conjunto de pares ordenados de la forma x, y como primera componente y z como segunda componente, en donde dos pares ordenados distintos cualesquiera no tienen el mismo primer elemento x, y. X, y, si recordemos o empecemos a visualizar que x, y es un punto del plano x, y z es un número real.
Si nosotros queremos graficar una función de dos variables, decimos que el gráfico de una función de dos variables es el conjunto de puntos x, y, z, por ejemplo acá, x1, y1, z1, perteneciente al espacio R3, para los cuales x, y es un punto del dominio de f, y z igual a f de x, y. Es decir, son todos los puntos del espacio cuyas coordenadas x, y, z verifican la ecuación de la función. La gráfica de una función de dos variables es una superficie que consta de todos los puntos del espacio R3 cuyas coordenadas cartesianas están determinadas por ternas ordenadas de números reales x, y, z. Nosotros, teniendo en cuenta la definición y cómo es el gráfico de una función, podemos establecer la regla de la recta vertical para funciones de dos variables, diciendo, como el dominio de f es un conjunto del plano x, y, eso tengan bien presente, el dominio de una función de dos variables es un conjunto de puntos del plano x, y. Y puesto que cada par ordenado x, y del dominio de f le corresponde uno y solo un valor de z, de acuerdo a la definición que habíamos establecido anteriormente, podemos decir que ninguna recta vertical perpendicular al plano x, y puede intersectar al gráfico de f en más de un punto. Ahora bien, por ejemplo, el volumen de una caja rectangular depende de las dimensiones de su base y de su altura. Acuérdense, una caja rectangular, una caja de zapatos, el volumen venía dado por la longitud de la base, ¿sí?, el ancho de la base y la altura. Si nosotros le llamamos x al ancho y a la altura z, podemos decir que el volumen es igual a x por y por z. Es decir, el volumen de una caja depende de x, de y y de z según esta fórmula. Así podemos decir que una función de tres variables reales es una regla de correspondencia que asigna a cada terna ordenada de números reales x, y, z perteneciente a un subconjunto del espacio R3 uno y solo un valor real w denotado f de x y z en el conjunto de números reales. Es un conjunto de pares ordenados de la forma x y z como primera componente y w como segunda componente, donde x y z, la primera componente, es un punto P en el espacio tridimensional y w pertenece a los números reales. ¿Sí? Así se puede generalizar la definición de funciones de varias variables de la siguiente manera. Una función de n variables reales es una regla de correspondencia que asigna a cada n-ada ordenada de números reales, x1, x2, xn, perteneciente a un subconjunto del espacio n-dimensional, Rn, 1 y solo un valor real w del conjunto de los números reales. El dominio de una función de n variables es un conjunto de puntos del espacio Rn y la imagen es un número del conjunto de los números reales. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular el dominio de una función en dos variables? Para las funciones de dos o más variables, en el caso que el dominio no se especifique, se considera como tal
al conjunto de n-hadas ordenadas donde la fórmula que define la función tenga sentido. Por ejemplo, nos piden que encontremos el dominio de cada una de las siguientes funciones. Nos dan la función A, que es f de xy igual a la raíz de x más y más 1 sobre x menos 1, y una función g de xy igual al logaritmo de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y además nos piden que determinemos qué valor toma la función cuando, por ejemplo, x vale 3, y vale 2, y así estos otros ejemplos. ¿Cómo hacemos para calcular el dominio? Procedemos de manera muy similar a lo que hacíamos cuando determinábamos el dominio en una sola variable. La expresión para esta f, tiene sentido si el denominador es distinto de 0 y la cantidad que está dentro de la raíz, como se trata de una raíz cuadrada, de una raíz de índice par, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, o no ser negativo. Entonces, haciendo esos planteos, es decir, x menos 1 distinto de 0, eso implica que x es distinto de 1, y que x más y más 1, lo que está dentro de la raíz, mayor o igual que 0, si despejamos y, nos queda y mayor o igual que menos x menos 1. Por lo tanto, el dominio se escribe de esta manera, siempre en llave, diciendo es el conjunto de puntos x, y tal que, y se cumplen las condiciones que ustedes han planteado. Una, que y tiene que ser mayor o igual que menos x menos 1, y otra, que x tiene que ser distinto de 1. Fíjense que el dominio acá es un conjunto de puntos del plano x, y. Por lo tanto, el gráfico de la función dominio, o el gráfico mejor dicho, de este conjunto que representa el dominio, es un gráfico que se tiene que hacer en el plano x, y. Por lo tanto, el dominio en función de dos variables es una región. Si graficamos el dominio, tendríamos que hacer y mayor o igual que menos x menos 1, indica los puntos que están en la recta, porque está el igual, o encima de ellas, porque está el mayor. Y x distinto de 1 significa que los puntos en la recta x igual a 1 no pertenecen al dominio de la función, deben excluirse. Si nosotros hacemos eso, el gráfico del dominio queda esta región pintada de azul. Fíjense que graficamos la recta, esta recta, ¿sí? Graficamos la recta. Como dice igual, la trazamos llena. Si no hubiera dicho el igual, acá nosotros esa recta la tenemos que trazar en línea de punto, ¿sí? Y como dice mayor, son los puntos que están por encima de la recta. Pero de esa región tenemos que excluir aquellos puntos que tienen como primera componente a 1, por el hecho de que no puede ser 1 acá, porque está como denominador. Entonces el gráfico sería esa región. Para la función g, hacemos el planteo correspondiente, que en este caso tenemos que ver que como se trata de un logaritmo, el argumento del logaritmo no puede ser 0, ni negativo. Por lo tanto, tenemos que plantear que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. Si nosotros acomodamos esa expresión, para que nos quede una expresión familiar, que podamos graficar, podemos escribir que x cuadrado más y cuadrado es menor que 4. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de G es justamente el conjunto de puntos x, y, fíjense que es similar que el anterior, siempre se pone así, tal que, y se anota la condición, que en este caso es esta. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para graficar el dominio? Bueno,
nosotros nos acordamos que x cuadrado más y cuadrado igual a 4 se trata de una circunferencia con centro 0, 0 y radio 2. Pero como no está el igual y está el menor, significa que son todos los puntos interiores a esa circunferencia. Por lo tanto, se trata de que el gráfico del dominio de esta función es el círculo con centro 0, 0 y radio 2, como se puede observar acá. Esa es la región pintada de azul. Ahora, para encontrar, por ejemplo, f de 3, 2, simplemente se reemplaza en la función donde está x por 3 y donde está y por 2 y se hacen las cuentas. Lo mismo, cuando queremos calcular g de 1, 1 medio, hacemos exactamente lo mismo. Y en este caso, si nosotros queremos reemplazar menos 2 al cuadrado, o sea, x vale menos 2, vemos que nos queda un número negativo acá. Nos va a quedar el logaritmo de menos algo. ¿Sí? Es más, nos va a quedar el logaritmo de menos 25. Y claro, lo que pasa es que menos 2, o el punto de coordenadas menos 2, 5, no pertenece al dominio de acuerdo a esto. Por lo tanto, era lógico que no se pueda encontrar un valor del logaritmo para ese punto. ¿Está? Bien, ¿cómo hacemos para representar gráficamente una función de dos variables? Para representar gráficamente una función de dos variables vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, determinamos las trazas. Las trazas son más y menos que la intersección de la superficie con los planos coordenados. ¿Sí? ¿Cuáles son los planos coordenados? Bueno, como estamos en función de tres variables, un plano es el IZ, otro plano es el ZX y otro plano es el XY. Entonces, si nosotros hacemos en la función que nos dan z igual a 0, es porque estamos intersectando a esa superficie con el plano XY. Si en esa función nosotros hacemos x igual a 0, estamos intersectando la superficie que queremos graficar con el plano ZY. Y si hacemos y igual a 0, intersectamos la superficie que queremos graficar con el plano XZ. A eso se le llama trazas. También vamos a determinar la intersección de la superficie con planos Z igual a K. Acuérdense que estos planos Z igual a K, donde cae una constante, se tratan de planos paralelos al plano XY. ¿Sí? Así como podemos trazar planos paralelos al plano XY, podemos hacer otro tipo de intersección. Por ejemplo, si hacemos K igual a K o Y igual a K, nos quedan que en cualquiera de estos casos quedan funciones de dos variables. Claro, si nosotros hacemos Z igual a K, es un plano paralelo al plano XY. Al plano XY. Acá corrijamos, es un plano paralelo al plano XY. ¿Está? Si nosotros hacemos x igual a constante, estamos intersectando a la superficie con un plano paralelo al plano IZ y que queda expresado de esta manera. Y si hacemos y igual a constante, es un plano paralelo al plano XZ. Bueno, con esas herramientas nosotros podemos graficar. Por ejemplo, nos piden que grafiquemos la función f de xy igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Bueno, procedemos como indica acá. ¿Sí? Esta es como una guía, si ustedes quieren, de graficar funciones de dos variables. ¿Qué tenemos que hacer primero? Las trazas. O sea, hacemos z igual a 0,
x igual a 0 e y igual a 0. Trazamos las trazas o determinamos las trazas. Intersección con el plano XY, es decir, z igual a 0. Hacemos z igual a 0 y obviamente acá nos queda que para que z sea igual a 0, x e y tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, el punto 0, 0, ¿sí?, es el punto de intersección con el plano XY. De igual manera, procedemos para conocer cuál es la intersección con el plano YZ. Hacemos x igual a 0. O sea, en la función que nos dan, hacemos acá 0. Entonces nos va a quedar z igual a y cuadrado. Y z igual a cuadrado es una parábola con eje de simetría paralelo al eje z. ¿Sí? De la misma manera, intersectamos con el plano XZ haciendo y igual a 0. Si nosotros en la función que nos dan hacemos y igual a 0, nos queda esta parábola, que es una parábola con eje de simetría paralelo al eje Z. ¿Sí? Podemos hacer cualquier otra intersección transversal. Acuérdense que Z igual a 1 es un plano paralelo al plano XY. Si nosotros hacemos Z igual a 1 ahí, bueno, podemos escribir que la intersección de la superficie con el plano Z igual a 1 es una elipse que se puede escribir de esta manera. Si hacemos la intersección de la superficie con otro plano Z igual a 4, nos queda una elipse de estas características, ¿sí? Con centro 0, 0 y semiejes 1 y 2. Si nosotros procedemos a hacer el gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Marcar los ejes y, x, mejor dicho, z, x, y. Luego graficamos las parábolas, estas parábolas. ¿Sí? O sea, estas parábolas que estaban acá. Esta. Por un lado, esta parábola, z igual a y cuadrado, y por otro lado, esta parábola. ¿Sí? Acuérdense, por ejemplo, esta parábola que está acá, esta parábola, la de intersección con el plano XZ, este es el plano XZ. Ese es el plano XZ. Esta es la parábola. ¿Sí? Es esa. Esta. Que está en el plano XZ, esa parábola. Y la parábola que anteriormente era esta. Trazamos esas parábolas. Luego, a una altura z igual a 1, trazamos esta elipse. Y luego, a una altura z igual a 4, trazamos la otra elipse. Y eso, justamente, nos describe el gráfico de esta función, la superficie, que representa el gráfico de esta función de dos variables, que se llama paraboloide elíptico. ¿Sí? Otro tema también importante que tenemos que ver es curvas de contorno y curvas de nivel. La intersección del plano z igual a k con la superficie, z igual a f de x, es la curva de contorno de altura k sobre la superficie. Esta es la curva de contorno, esa, porque dice que es la curva que se obtiene al intersectar la superficie con un plano paralelo al plano XY. Cuando si nosotros cortamos esta superficie, rebanamos esa superficie con un plano paralelo al XY, nos queda esa elipse. Bueno, esa elipse que está sobre la superficie es lo que nosotros llamamos curva de contorno. Ahora, si yo esa curva de contorno, a esa curva de contorno la proyecto en el plano XY, obtengo una curva de nivel. ¿Está? Por eso dice acá, la proyección vertical de una curva de contorno sobre el plano XY es la curva de nivel f de xy igual a k de la función.
Cada punto de la curva de nivel corresponde a solo un punto de la superficie que se encuentra k unidades sobre ella si k es mayor que 0 o k unidades hacia abajo si k es menor que 0. La curva de nivel de f son simplemente los conjuntos de puntos sobre los que f es constante, porque estamos haciendo k igual a constante. Por ejemplo, nos dan una función y nos piden el mapa de contorno. ¿Por qué decimos mapa de contorno? Porque vamos a representar muchas curvas de nivel. Ese conjunto de curvas de nivel se llama justamente mapa de contorno. Entonces hacemos, para cada uno repetimos el procedimiento. K igual a menos 8, o sea acá en vez de esto, que es Z, ponemos menos 8. ¿Sí? Si ponemos ahí, bueno, acá ponemos K, podemos despejar de ahí esta expresión y vamos reemplazando. Cuando K vale menos 8, menos con menos más, 8 más 8, 16. Esa es la primera curva. Cuando K vale menos 4, reemplazamos ahí menos 4, ahí menos por menos más, 8 más 4, 12. Cuando vale 0, nos queda igual a 8. Cuando vale 4, 8 menos 4, 4. Y cuando vale 8, vale 0. Fíjense que todas estas curvas de nivel representan, ¿qué? Representan parábolas. ¿Sí? Representan parábolas que son, como el x cuadrado es negativo, cóncavo hacia abajo. Si nosotros representamos cada una de esas parábolas, por ejemplo, esta para la primera, para k igual a menos 8, esta para k igual a menos 4, y así cada una, obtenemos ese mapa de contorno. ¿Sí? También, al considerar diferentes valores para los constantes k, se obtiene un conjunto de curvas de nivel llamada justamente mapa de contorno. Otro tipo de ejercicio que también se toma acá es que nos pueden pedir que dada una función encontremos la curva de nivel que pasa por el punto 2, 2. Bueno, ¿cómo se procede en ese caso? Simplemente se reemplaza, ¿sí?, en la x por 2 y en la y también por 2, o sea, se reemplazan las coordenadas del punto y se encuentra un valor de z. Ese valor de z es el z igual a constante. Entonces, a la función que nos dan, la igualamos a 20, que es el valor que obtenemos al reemplazar las coordenadas. Y ahí nos queda la curva pedida. Que bueno, uno si divide todo esto en 20, puede encontrar que esto es una elipse. Pero la curva de nivel es esa. Y con esto damos comienzo al estudio de función de dos variables. Muchísimas gracias y hasta el otro encuentro.